Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a Paula Cabo. Paula es una diseñadora de Bilbao, del norte de España, que está especializada en la parte del CMF Design, que son las siglas de Color, Material and Finish. Así que si no conoces este término, te invito a que te quedes a todo el episodio donde vamos a hablar justo de esta disciplina, que es un tema súper interesante y que lo vamos a escuchar mucho en los futuros años. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de este podcast de Estrategia y Diseño. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, a Paula Cabo, desde Bilbao, desde el norte de España, que Paula está actualmente trabajando en su estudio, en Cala Creative Studio, donde vamos a hablar además de un tema que no hemos tocado todavía en el podcast, que es lo que conocemos como CMF Design, o la parte de Color, Material and Finish. Y Paula nos va a explicar qué es toda esta disciplina del CMF Design. Es nuestra primera CMF Designer en el podcast. Así que nada, Paula, un placer tenerte por aquí y bienvenida a este espacio. Bienvenida. Hola. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, Carla y Antonio, encantada de estar aquí con vosotros. La verdad es que ha sido un placer que me hayáis invitado. Y bueno, y también es un placer dar a conocer esta disciplina, ¿no? Que es el CMF, que como dices, tanto en España como en Latinoamérica es algo que es muy desconocido. Lo hacemos, pero es muy desconocido. Y bueno, así que nada, aquí dispuesta a hablar sobre él. Genial. ¿Carla? Buenísimo, sí. Oye, Paula, a nosotros nos encantaría que te conozcan las personas que nos están escuchando y nos hables, pues, de quién eres tú, cuál es tu trayectoria, ¿no? Y actualmente, cuál es tu trabajo, o sea, qué estás haciendo con esto del CMF Design. Vale, perfecto. Bueno, pues con respecto a mi trayectoria, bueno, yo soy ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto. Me gradué en la universidad hace ya como 5 años. Y bueno, desde mi proyecto de fin de grado ya empecé a investigar en el ámbito de los materiales. De hecho, bueno, mi TFG fue en torno a eso, en torno al tema de nuevos materiales estéticos. Entonces, bueno, desde un principio es algo que me había interesado muchísimo. Y bueno, después digamos, de este primer contacto, ¿no? Con el mundo del color and trim, que era como yo lo conocía en ese momento, bueno, me especialicé en el ámbito de la sostenibilidad, me marché a Barcelona, digamos, me especialicé en diseño sostenible y tuve la oportunidad de entrar a formar parte del equipo de color and trim de SEAT, en el que, bueno, pues estuve trabajando con ellos durante 6 meses como intern, ¿no? Y bueno, y allí, como parte de la beca, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto en torno al CMF sostenible, ¿no? Al Color and Trim sostenible, cómo trabajar el ámbito de la sostenibilidad en torno al CMF. Entonces, bueno, realmente para mí fue un descubrimiento, tanto la especialidad como trabajar este área, ¿no? Y vi que era una oportunidad muy buena de desarrollo. Y después decidí venir aquí a Bilbao, pero seguí trabajando como diseñadora freelance, trabajando con diferentes empresas como la consultora Nirolog, que es una consultora específica en el ámbito del color and trim, para la que desarrollaba diferentes proyectos. Después estuve trabajando también en el ámbito de la investigación en nuevos materiales, con Material Connection, y bueno, y me fui un poco especializando más en este ámbito, ¿no? Alejándome un poco del ámbito del diseño de producto como tal, y especializándome más en lo que eran las estrategias de colores, materiales y acabados. Entonces es verdad que, claro, cuando salí de SEAT, ¿no? Cuando ya no eres parte de un equipo del sector de automoción o no trabajas únicamente para la automoción, te entra esta duda, ¿no? De decir, bueno, pero ¿yo qué hago exactamente? Porque aparte de automoción, trabajo para otros sectores. Entonces empecé a investigar y vi que realmente existía esta especialidad que es el Color, Material and Finish Design, que no solo se centra en automoción, que hay muchas empresas de otros sectores que la integran en sus equipos de diseño. Entonces, bueno, pues vi que esta denominación de color and trim era algo que estaba muy centrado en el ámbito de la automoción y que el CMF de alguna manera era un poco más abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me autodenominé como CMF Designer y dije, vale, esto es lo que yo hago, ¿no? Y bueno, y entonces ahí ya sí que me lancé a formar parte, no, a crear
Cala Creative Studio, como actualmente podría decirse que es uno de los pocos estudios a nivel nacional que trabaja específicamente en este sector y sobre todo con esa visión de sostenibilidad como un plus, ¿no? Porque al final, mediante estrategias de CMF, elegimos los materiales y realmente los materiales son un elemento importantísimo en la sostenibilidad de un producto o de un espacio. Entonces, bueno, pues si el CMF como tal es algo desconocido, el CMF sostenible pues es todavía más desconocido, pero realmente es un campo súper interesante que va a crecer, que va a ser muy vital para las empresas y yo creo que es una oportunidad. Genial, Paula, pues gracias también por toda esa introducción y por esa trayectoria con nombres súper interesantes como Material Connection o como sea. Y para poner también un poco a toda la gente en contexto, cuéntanos un poco, para la gente que todavía no conoce esto del CMF Design, qué es, por qué es importante, cómo lo pueden aplicar. Sí, bueno, pues el CMF Design en realidad al final no es solo una estrategia para hacer las cosas bonitas, ¿no? Sino es una estrategia que responde digamos, al vínculo emocional, de alguna manera, que queremos generar mediante nuestros productos o nuestros espacios. Es decir, cuando se hace una estrategia de CMF, lo que se hace es se le da identidad al producto mediante una selección de colores, materiales y acabados que lo identifiquen. O sea, que identifiquen tanto el producto como la marca. Entonces, realmente es importante aplicarlo a proyectos y creo que es una oportunidad de futuro para las empresas tener un departamento específico de esto, porque puede ser algo que les diferencie, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos como Van Holufsen, ¿no? Que tiene un departamento específico de CMF y es evidente que todos sus productos, aunque lo hagan distintos diseñadores, siempre siguen una estrategia común y se apoyan en unos mismos valores, ¿no? Entonces, bueno, realmente una parte muy importante del CMF Design es la observación previa que se hace, es decir, no solo es, vale, vamos a apostar por estos colores, estos materiales, estos acabados, sino primero se hace una investigación muy profunda en qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Esa investigación de tendencias que pueden ser, digamos, de todos los ámbitos, ¿no? Desde sociales, culturales, incluso políticos, económicos, ¿no? Y cómo esto afecta a las expectativas o a los anhelos que tienen, que tienen los usuarios o que tiene el futuro usuario de ese producto o espacio que nosotros estamos diseñando, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso se generan unos escenarios, se generan unos conceptos y después se genera una estrategia, ¿no? que responda. Y en todo este proceso, aquí se ofrece una oportunidad muy buena de innovar, tanto en el ámbito del color como en el ámbito de los materiales y en el ámbito de nuevos acabados, ¿no? Entonces, además de atender a esas tendencias, digamos, sociales o culturales, se atiende también a cuáles son las tendencias de color, cuáles son las tendencias de materiales y cuáles son las tendencias de los últimos acabados que han salido en el mercado que podemos integrar en nuestros productos, ¿no? O incluso formar parte de esta integración de cosas locas, ¿no? Que hayan aparecido y cómo integrarlas en el mercado. Entonces, bueno, eso es un poco cómo podemos aplicarlo a nuestros proyectos. Qué interesante, Paula. Yo platicaba con Paula antes de empezar a grabar para que me diera un poquito de más contexto. Digo, lo había escuchado, pero no lo conocía profundamente, el CMF. Y bueno, ella me ayudó a empaparme un poquito más. Y con esto que nos cuentas, Paula, yo quisiera pedirte si nos puedes dar un caso en específico, un ejemplo en específico, por ejemplo, de algo que hayas trabajado, donde lo hayas aterrizado, o sea, el análisis que hiciste, cómo lo aterrizaste y el producto que salió. Creo que eso le puede dar muchísima luz a la comunidad que nos está escuchando en este momento. Digo, porque así no lo imaginamos, pero si lo pones como, a ver, o no sé, a lo mejor de la empresa que nos acabas de hablar ahorita, con un producto específico, cómo lo aterrizaron, creo que sería de gran valor para tenerlo en mente, imaginarlo más directo. Vale. Bueno, pues, por ejemplo, hablaré de un proyecto, en este caso es en el ámbito de la automoción, pero es un proyecto que resultó muy curioso por eso, por esa investigación, digamos, de tendencias que se hizo previa, ¿no? En este caso era un proyecto de un coche de alta gama, pero que buscaba tener una identidad completamente alejada del concepto común, ¿no? De los coches de alta gama. Entonces, aquí empezamos a investigar sobre cómo
cómo se podía dar como una nueva identidad al lujo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar el lujo atendiendo a la realidad en la que nos encontramos actualmente, en la que ya el lujo no es el lujo que podían ver nuestros padres, nuestros abuelos, es otro concepto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hablar de un lujo ético. Entonces, ¿cómo trasladar el concepto de lujo ético a un espacio, en este caso que era el interior del vehículo, ¿no? Cómo trabajar este concepto en que hubiese una coherencia entre todos los materiales, que eran materiales que en su gran mayoría venían, bueno, pues eran de origen sostenible de una manera o de otra, pero que no lo parecían. O sea, nos alejábamos del concepto de upcycling, no típico que el material tiene que parecer que es sostenible, ¿no? Sino que era romper con todo eso y darle una nueva identidad y que, bueno, se podría asemejar un poco a lo que ha hecho Tesla, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Entonces, trabajábamos mucho ese concepto de lujo ético y eso le dio una identidad propia, no solo al proyecto, sino a la propia marca, se lo agenció, dijo, claro, es que esto es mi identidad, es que quiero trasladar el lujo ético. Entonces, lo que fue el concepto principal acabó siendo un concepto que fue un elemento primordial en la comunicación de la marca incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso interesante por eso. Bueno, podría hablar de muchos más casos, no sé si con uno basta, pero bueno, al final es eso, ¿no? El hecho de trasladarlo y de ir un poco más allá y de trabajar conceptos que ya te digo, no son estéticos como tal, pero tras, digamos, aterrizarlos en algo estético, pues es nuestra guerra constante. Claro, ¿no? Que va también muy linkeado con toda esa parte más estratégica de marca, de posicionamiento y de cómo quieres que se perciba por parte de los usuarios, ¿no? Y eso es. justo. Y dentro de todo eso, Paula, ¿dónde se integra la figura del CMF Designer o el apartado o el departamento de CMF Design dentro de una gran empresa? ¿Con qué áreas trabaja mano a mano o cómo está eso gestionado ahora mismo? Pues la verdad es que esto es algo que, como yo ya te digo que solo he conocido una empresa en la que está integrado, realmente es un departamento que aunque tiene una potente base creativa, de decir, o sea, vale, o sea, nosotros somos creativos y estamos constantemente desarrollando moodboards y desarrollando todo, digamos, elementos muy visuales y bueno, y siempre rodeados de muestras, este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente tiene una aplicación muy técnica, por lo tanto, estamos muy cerca, o la idea es que estés muy cerca de incluso de fábrica, ¿no? De decir, vale, o sea, lo que yo estoy planteando en un moodboard se tiene que hacer en fábrica. Entonces yo tengo que estar constantemente, digamos, haciendo esa gestión de que, por ejemplo, el color que yo estoy planteando, realmente mi pintor lo haga tal y como yo le estoy planteando, ¿no? Entonces, bueno, aquí surge un poco la problemática de que como hoy por hoy no es un departamento que existan muchas empresas, sino que muchos trabajamos como freelance, ¿no? Digamos, aportando un poco este conocimiento a las empresas, pues muchas veces esta segunda parte puede cojear un poco, porque luego llevar esta gestión de muestras, esta gestión de pruebas, de prototipos, de, digamos, ya más de fábrica hasta que el proyecto sale, realmente hoy por hoy es un sistema que se tiene que limar, ¿no? Por eso, porque como no está integrado de alguna manera, pues bueno, pues los diseñadores de colores, materiales y acabados andamos dando vueltas y yendo allí y viendo que lo que nosotros habíamos propuesto realmente era eso, ¿no? Pero muchas veces ya es cuando ya el prototipo está acabado entonces está un poco más complicado de lo que parece actualmente. Pero bueno, pero la idea es esa, que estén cerca de un departamento técnico en el que se hace el proyecto y bueno, y también en constante comunicación con todos los otros entes que actúan en el proceso de diseño, como pueden ser los modelistas, como pueden ser, digamos, los diseñadores de producto o, por ejemplo, en automoción pues son los diseñadores de exteriores, de interiores, de asientos, todo, ¿no? Buenísimo, Paula. Creo que con todo esto ya nos queda súper claro cómo, en dónde.
Oye, pero fíjate que a mí me surge una duda, o sea, con todo esto, porque tú hablas de que viene la parte automotriz y que esto se empieza a desarrollar sobre todo en la pauta automotriz, ¿no? Y que las grandes empresas de autos son las que han desarrollado todo esto y de ahí se ha pasado a las otras áreas del diseño, básicamente, ¿no? O sea, es decir, que lo aplicado ahí, que muchas veces sucede, ¿no? O sea, en la parte de la experiencia de un auto, luego se mueve a otras áreas. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede ser llevar esto a las áreas de diseño que no son precisamente automotriz? O sea, yo quiero integrarlo en otro tipo de producción, en otro tipo de despacho y que eso me ayude. ¿Qué tan fácil o difícil podría ser eso? ¿Lo recomiendas? ¿Crees que es simplemente para empresas transnacionales, internacionales que llevan una cadena de producción enorme y que tienen un impacto diferente o se puede hacer a menor escala? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, pues la verdad es que yo lo veo como una oportunidad. He de decir que yo creo que las empresas de producto en general, hablamos de todo tipo de producto, desde wearables, desde, no sé, mobiliario, cualquier tipo de producto, que además en España tenemos muchísimas empresas de producto final en el que el diseño es un elemento importante y en el que los colores, los materiales y los acabados realmente juegan un papel importantísimo. Yo creo que es una oportunidad que hoy por hoy les cuesta ver. O sea, a mí sí que me ha pasado que hablar con algunas empresas y que como el ámbito de la automoción es un ámbito que en muchos casos está muy alejado, por ejemplo, del hábitat, ¿no? Pues dicen, no, pero esto es aplicable a automoción, pero realmente ¿cómo lo puedo llegar a aplicar yo, no? Pues al final aquí estamos hablando de estrategia. Entonces, si tú tienes un producto y tienes una línea de producto y encima tienes un grupo de diseñadores, tanto internos como externos, que trabajan para ti, y quieres tener una misma línea o sea, que todo tenga una coherencia, ya no solo hablamos de formas, sino que hablamos de cómo, mediante una estrategia de colores, materiales y acabados, puedes dar identidad a toda tu línea de producto. No que digamos que cada vez que viene un diseñador ponga su granito de arena, que es algo súper interesante, pero bueno, también, digamos, y que haga como colecciones y que sean como colecciones cápsulas en la que, dependiendo de cuál sea el diseño, pues es de un estilo o de otro, ¿no? Entonces, esto, que al final hay a empresas que les puede interesar mucho esa estrategia, pero esto ofrece otra estrategia. Esto ofrece la posibilidad de tener un departamento específico en el que se mantenga, digamos, una coherencia constante a nivel estético en todos tus productos, además que innoven en esto, porque no estoy hablando de que se hace una estrategia para toda la vida, ¿no? Sino que innoven constantemente en nuevas estrategias basándose en todas estas investigaciones y en todo lo que está pasando, que al final eso, por muy interesante que sea para el diseñador, que por ejemplo diseña, pues hablamos, ¿no?, de una silla, ¿no? Un diseñador que plantea una silla y él muchas veces es el propio diseñador quien define los colores, los materiales y los acabados de esta silla, ¿no? Y bueno, y realmente es una especialidad en sí misma. Entonces, poder innovar y ir un poco más allá e integrar materiales nuevos, integrar materiales un poco locos, jugar con acabados, no sé, traer acabados de otros sectores, este tipo de cosas requiere estar en una constante investigación, en una constante observación que claro, o sea, el tiempo pues es lo que es, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una oportunidad para las empresas que lo están empezando a ver. O sea, hablamos de que, por ejemplo, en el sector italiano, en las empresas italianas, no sé, tenemos un Casina que tiene gente específica que trabaja en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, el problema es que hoy por hoy en España no es conocida la especialidad y que, bueno, y que queda por entrar todavía en el mercado. Pero, como te digo, yo creo que es una oportunidad de hecho, por eso yo, digamos, tengo un poco esta visión como más open, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No solo estoy centrada en transporte y automoción, porque creo que es una oportunidad muy buena para producto y para, bueno, y para espacios también, ¿no? Cuando hablamos de espacios, no solo interiorismo, sino desde workplace, hospitality, de todo tipo de especialidades en interiorismo, también son, bueno, el retail, que hablaremos esta semana,
Entonces, son plataformas súper interesantes también para innovar en materiales y meter cosas muy locas que además, bueno, esto da para otro podcast, pero el tema del material design, de los material designers que están emergiendo como champiñones, es una cosa chulísima y que tiene mucho que decir. Genial, Paula. Y yo creo que has tocado ahí un punto muy interesante, que es toda esa parte de innovación, ¿no? Y de estar siempre al tanto, porque, dímelo tú, pero yo creo que una tarea que tienen todas las personas que os dedicáis a esta parte del CMF Design es estar completamente actualizados de todo lo que sucede en el mercado, ¿no? De toda la innovación que tenemos en esta parte de materiales, acabados, tratamientos, superficies, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, cuéntanos un poco qué es para ti lo que viene, qué tipo de materiales, de acabados, qué tipo de nuevas cosas, nuevas locuras ves tú que se van a empezar ya a ver en la calle dentro de poco. Pues, por ejemplo, en el ámbito, como os comentaba, en el ámbito de la sostenibilidad, se están haciendo cosas realmente interesantes. De hecho, bueno, hace poco he estado colaborando en un proyecto en torno a los materiales inexplorados y realmente es que hay cosas muy chulas que está haciendo la gente, pero ya no es algo no es un proyecto universitario de un estudiante que estudia digamos que lo ha hecho de una manera muy experimental, ¿no? Sino que son proyectos que tienen una capacidad de entrar en la industria y petarla, que es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, en las últimas ferias del diseño, pues, como por ejemplo en la That's Design Week, que hay un premio específico para diseñadores de materiales, este tipo de cosas, bueno, pues se está viendo que es un mercado súper potente, que va a crecer muchísimo ya no hablamos de los bioplásticos, ¿no? Sino hablamos de materiales muy sofisticados, pero que vienen de los residuos más básicos, que hablábamos desde materiales que vienen de los vertederos, ¿no? Y dices, luego lo ves y es un material súper sofisticado que podría integrarse en cualquier tipo de producto y nunca pensarías que tiene ese origen. Entonces, el tema de los materiales sostenibles, de origen sostenible, reciclado, reutilizado, todo esto es un ámbito que yo creo que es muy interesante. Y luego también el tema de los materiales interactivos, que bueno, que hablábamos antes, ¿no? Del tema de cómo trabajar mediante materiales que aparentemente son, digamos, rígidos, por decirlo de alguna manera, cómo te pueden emitir un mensaje, ¿no? Mediante cambios de color, mediante cambios de, no sé, mediante la propia luz, mediante los propios brillos, los acabados, este tipo de cosas, realmente, bueno, yo creo que van a ser el futuro porque, bueno, como podéis ver, ¿no? En los últimos modelos de coche, por ejemplo, se ve que cada vez la pantalla cada vez abarca más, porque cada vez queremos más información. Entonces, ¿por qué no traer esta información que tienen actualmente las pantallas a los propios materiales que nos engloban? Y cómo esto no solo es aplicable a automoción, sino a productos diarios, como puede ser, no sé, o sea, cualquier tipo de producto tecnológico, porque no puede el propio producto o la propia estética del producto emitirnos un mensaje, ¿no? Que no tenga que tener una voz falsa para emitirnoslo o un botón, sino que el propio producto nos transmita ese mensaje. Entonces, bueno, tanto el tema de la sostenibilidad como el tema de la digitalización o interacción, yo creo que son dos ámbitos que tienen mucho que decir en el ámbito del CMF en los próximos años. Oye, Paula, eso me parece fantástico todo esto que dices, o sea, sobre todo en este tema de qué pudiera venir. Y ahorita tocaste un tema de materiales de interacción y de cómo hacerlo mucho más fácil y que el propio material hable. En ese sentido, y seguramente cuando están haciendo toda esta exploración e investigación en CMF, seguramente mucho va por ahí, ¿no? Sobre los materiales de interacción. ¿Qué nos pudieras hablar sobre eso, sobre materiales de interacción y la tendencia que hay en ello y lo que se está buscando últimamente en ese sentido? Porque de repente pensamos con materiales de interacción y es como, las pantallas digitales, ¿no? Sí, seguro, ¿no? O muchas veces pensamos como la interacción en simplemente el cómo cojo las cosas, etcétera, ¿no? O cómo se lo podemos hacer más fácil al usuario, ¿no? En ese sentido, y cómo lo puede entender más fácil, porque a veces hay un choque en eso, ¿no? En ese sentido, o sea, este fin de semana anduve
en un Tesla y al principio les juro que muchas veces no supe cómo, o sea, no era tan fácil la interacción, inclusive de abrir la puerta, o sea, cuando yo dije, creo que se le apachurra aquí, ¿no? Y le voy a apachurrar porque no hay una manija y ahí tenemos los materiales y la interacción, pero a mí no se me hicieron tan intuitivas algunas cosas de los materiales y las interacciones, o sea, de interacción de un Tesla. Y justo ustedes hacen eso, ¿no? Hay otras cosas fantásticas, pero otras cosas que dije, híjole, manito, aquí intuitivamente no está tan intuitivo, ¿no? O sea, sí creo que le tenemos que un poquito pensar y decir, bueno, pues sí se ve muy estético, está increíble, ya no tiene esto, pero yo de primera, a veces yo como usuario me siento tonto, ¿no? O sea, o tonta, porque es como, ¿cómo no voy a entender que un Tesla se abre así? Y realmente es el diseño el que no está, al que le falta en la parte de la interacción inmaterial decirme, claro, o sea, tú nada más escúchale aquí y ya, ¿no? Entonces, seguramente en esa parte de CMF Design esta tendencia de materiales de exploración que nos la acabas de hablar y entonces amplianos un poco en ese sentido, ¿no? O sea, ¿a dónde va, cómo se hace mucho más sencillo, cómo nos ayuda o ayuda a las empresas? Sí, bueno, realmente habría que ver, ¿no? Dependiendo de en qué caso, cómo ves que esa interacción con el material a priori no es fácil de llevar, pero bueno, yo creo que lo interesante es que se trabaje a nivel sensorial, es decir, cuando hablamos de pantallas, ¿no? Hablamos de una interacción en la que lo único, a ver, no lo único, pero lo que más se estimula es la vista, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de materiales interactivos, hablamos de que mediante un material, aparte de emitir una información como puede emitir una pantalla, podemos, podemos estimular las sensaciones hápticas, podemos estimular la vista, pues mediante cambios de color, mediante, no sé, mediante esos cambios de luz o lo que fuera, o que aparezca una segunda capa dentro de un material, este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo, y lo más interesante es que es un material que a nivel áptico nos genera una sensación, ¿no? Porque podemos tener un material que sea suave, pero que sea una pantalla. Entonces, claro, esto yo creo que aporta, la verdad es que es algo que incluso es novedoso también para mí, yo creo que estamos un poco empezando en ese ámbito, pero yo creo que es un terreno muy interesante en el que explorar por esa experiencia que genera en la persona, ¿no? De decir, vale, ya no solo tengo un color, un material o un acabado, sino que puedo tener varios colores, puedo tener varios materiales al mismo tiempo y varios acabados, ¿no? Entonces aquí la interacción ya va a otro nivel y esto, claro, aplicado depende de qué productos, pues puede generar unas experiencias realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de productos del hogar, ¿no? Porque, no sé, ¿por qué un producto electrónico no puede ser suave? ¿No? Entonces, este tipo de nuevas realidades que se van generando, que también de alguna manera responden a todas estas tendencias que hemos ido viendo, ¿no? O sea, nada es casual. Entonces, bueno, al final aquí, digamos, como que se juntan en un mismo camino, por un lado, las innovaciones tecnológicas, lo que está pasando y lo que podemos trabajar y lo que los usuarios quieren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad interesante el tema de los materiales interactivos para generar nuevas experiencias con respecto a los productos que yo creo que ni podemos imaginarnos todavía en algunos casos. Genial, Paula. O sea, yo creo también por ahí que hay muchísimo trabajo todavía por hacer y muchas cosas que explorar. Y de hecho yo te quería preguntar, enfocándonos a esta parte un poco más del futuro y de que lo hemos visto en los últimos 20 años, cómo hemos pasado a un mundo muchísimo más digital, ¿qué lugar ocupa el CMF Design dentro de toda esta tendencia de tener absolutamente pantallas por todos lados? O sea, yo hace 20 años no tenía ordenador y ahora os estoy viendo aquí en 4 pantallas que tengo en mi estudio. Entonces, hemos pasado de nada a todo. Entonces, ¿dónde dentro de toda esta parte digital entra este concepto del CMF Design? Porque aunque todo se esté digitalizando, seguimos utilizando un montón de cosas tangibles, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta simbiosis entre lo digital y lo físico en un mundo a medio o largo plazo? Bueno, con esta pregunta la verdad es que me da para varios temas. Pues, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es que, a ver, nosotros al final vivimos en un mundo físico y aunque estemos digitalizados por todos lados y realmente la digitalización sea un desarrollo
muy interesante en muchísimos aspectos. Sí que se está viendo, por ejemplo, una tendencia clara en torno a generar estéticas que vienen de este mundo digital. Bueno, no sé si, digamos, cómo, o sea, esto sería al revés de lo que tú estás comentando, ¿no? Cómo traer al CMF la digitalización. Entonces, bueno, aquí vemos este tipo de acabados que para nosotros antes era, y que antes no se veían en este tipo de productos, como pueden ser las iridiscencias, las transparencias, que al final nos remiten un poco al tema de las pantallas, ¿no? Estas estéticas tipo render, que realmente son súper novedosas, pero puedes tener un sofá de verdad, pero que parece un render, ¿no? Entonces dices, claro, o sea, está todo este rollo del metaverso, todo este tipo de referencias que nos están, digamos, que nos rodean, porque realmente estamos rodeados de este tipo de cosas, están empezando a venir al mundo real, digamos. Entonces, claro, los diseñadores de CMF también aterrizan esto de alguna manera, o sea, aterrizamos cómo, digamos, estas referencias estéticas que se están creando en una plataforma muy concreta como es el mundo digital, cómo las podemos traer y de alguna manera generar una nueva, digamos, una nueva identidad en el mundo físico, ¿no? Entonces esto por un lado es muy interesante y luego por otro lado se podría ser un poco a la inversa, ¿no? Cómo llevar al mundo digital las estrategias de colores, materiales y acabados, digamos, cómo se puede generar de alguna manera un poco una coherencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace poco desarrollé un proyecto con una colega que es diseñadora de experiencia de usuario, que trabaja en el ámbito de las pantallas para automoción, ¿no? Digamos, diseñando un poco la experiencia de las interfaces y lo que hicimos fue diseñar, una estrategia de colores, materiales y acabados de un tren en el que la propia pantalla seguía la misma estrategia. Es decir, que la línea de colores que tenía, colores y texturas, porque también había texturas, la interfaz seguía la misma línea que tenía nuestra propuesta del tren, ¿no? Nuestra propuesta del interior del tren. ¿Esto qué es lo que proponía? Que al final se generase una experiencia global entre lo que físicamente estaba viviendo la persona que estaba en el habitáculo del tren y lo que estaba viviendo con respecto a la pantalla que tenía delante. Entonces se generaba una coherencia entre lo físico y lo digital que actualmente no existe, porque actualmente en muchos proyectos se desarrolla mucho la parte física y la parte digital, pero muchas veces están inconexas, ¿no? Entonces aquí planteábamos un nuevo interrogante de por qué no se puede trabajar las mismas sensaciones en dos plataformas de manera paralela. Entonces, pues esto también es una oportunidad interesante en la que trabajar, en la que el mundo de las interfaces, al final cada vez tenemos más contacto con las interfaces, cada vez estamos más cerca de, constantemente en relación con ellas, entonces yo creo que incluso ahí es una oportunidad muy interesante en la que trabajar, quizás está más limitada porque evidentemente hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Como pueden ser las sensaciones ápticas que tiene un material, pero aún así es una oportunidad de trabajo de otra manera. Por ejemplo, el tema del color, cómo trabajar el color, ¿no? Cómo trabajar los brillos, cómo trabajar las distintas saturaciones dentro de los colores. Este tipo de cosas ofrece un campo también en el que trabajar mucho y yo creo que de cara a los próximos años es un mercado muy interesante también en el que trabajar el CMF. Buenísimo, Paula. Oye, y me encanta todo esto que dices porque creo que llevarlo a la parte digital, a ver, finalmente se tiene que trabajar todo el tiempo en el doble sentido, ¿no? O sea, ya todo el tiempo estamos con una realidad, nuestra realidad y la realidad virtual y lo tenemos con nuestros teléfonos, pero también en los medios de transporte, que no nada más es el auto, son los metros, son los trenes, etcétera, los autobuses, en donde también ya está toda esta parte digital y donde se tiene que compaginar. Entonces, en ese sentido es bien interesante esto que nos acabas de decir. Y yo quiero preguntarte algo. Tú que eres la experta, la que está en el despacho y la que conoce todo esto y lo que hace la investigación y demás. ¿Cuáles son las tendencias ahorita de materiales, colores y acabados? Y mayormente de dónde vienen lo que está pasando en este momento, porque lo que está pasando en este momento ya fue, ya vienen otras, ¿no? O sea, ya viene el 2022 con otras y ya, ustedes están trabajando en eso.
O sea, lo que está pasando ahorita y lo que vemos en este momento, eso ya fue explorado antes. Entonces, ¿cuáles son las de ahorita? Porque yo las veo claramente, pero no quiero ver, o sea, lo que tú nos dices. ¿Y de dónde? O sea, en la investigación que ustedes hacen, ¿de dónde vienen, o sea, esas? O sea, ¿de dónde salen? ¿En qué contexto lo ponen? Porque de repente sí vemos cómo se uniforma, ¿no? O sea, cómo se uniforman como los colores, tendencias, acabados por todos lados y empiezan en un nicho y le empiezan a pegar a todos y ya vemos como todo uniformado. Sí, bueno, al final eso también es respuesta a lo que comentaba, ¿no? Que nada es casual, que realmente todo se basa en una observación de lo que está pasando y lo que está pasando, digamos que está a nuestro alrededor. Entonces, claro, no es casual, ¿no? Que esas, digamos, interpretaciones coincidan de alguna manera. De hecho, bueno, en el ámbito del color, que no lo he comentado, pero bueno, yo soy miembro de Color Community, que somos, digamos que somos un poco el único ente en España que investigamos el color. Ellos llevan ya como 10 años trabajando en ello y yo ahora formo parte desde hace poco del equipo. Y lo que hacemos son reuniones periódicas en las que investigamos, digamos, juntamos a diferentes profesionales y hablamos sobre el color, ¿no? Y lo que es muy curioso es cómo cuando se presentan cada uno de los profesionales de distintos ámbitos, desde moda, producto, interiorismo, automoción, todos los ámbitos, cómo muchas veces coinciden las tendencias de color. O sea, al final es como una propuesta personal, pero coincide porque se ha basado en esa investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuáles son las tendencias de color? Pues mira, justo esta semana, bueno, la semana pasada presentamos aquí en la Semana del Diseño de Bilbao las nuevas tendencias de color. Hombre, son muchos colores ahora para presentarlos aquí, pero bueno, al final yo creo que lo que es muy interesante es, por ejemplo, el tema que comentábamos antes de cómo el COVID, que es, como decíamos, un elemento que no tiene por qué afectar este tipo de cosas, ¿no? Dirías de manera lógica, pues ha afectado a las tendencias de color. Realmente ahora se ha visto un cambio en torno al tema de la luz en el color. O sea, se busca luz mediante el color. Yo creo que esto es un efecto de ese encierro que hemos tenido todos. Sobre todo fue de manera más directa justo cuando pasó todo el tema del confinamiento, ¿no? Pero esto afectó a las tendencias de color de manera directa. Entonces, bueno, se veía como los colores eran una especie de neutros coloreados, en los que había mucha luz, mucho blanco, ¿no? Que al final es el modo en el que el color, digamos, emite esa luz. Y realmente se ha visto por ejemplo, la moda. Yo creo que en el ámbito del color la moda es un sector que hay que mirar siempre muy de cerca porque como es tan rápido, se ven muchos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha podido ver claramente este fenómeno. Y luego en el ámbito de los materiales y los acabados, yo creo que, bueno, lo que hemos comentado son las tendencias realmente más bollantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El tema de los materiales sostenibles, yo creo que, pero como decía, ya nos hemos alejado de estos materiales que son como que parecen un patchwork, ¿no? Que yo he hecho en mi casa y que es un cortapega, ¿no? Sino que ya vamos a un material mucho más sofisticado que puede tener cabida en muchísimos sectores muy interesantes y sobre todo que puede tener unos orígenes muy locos. Entonces yo creo que el tema de los materiales sostenibles, no es por ser aquí, que ya sé que esto es muy repetitivo, pero realmente se está innovando mucho y hay muchísimas posibilidades muy interesantes en ese ámbito. Algo muy curioso es los materiales que vienen de residuos de comida. O sea, que eso es algo que dices, no, pues hablamos de la kombucha, no solo de la kombucha, sino que hablamos de, por ejemplo, materiales que vienen de las escamas de pescado, pero que parecen un mármol. O sea, tenemos hay un nicho importante que va a crecer mucho en los próximos años. Luego el tema de los materiales interactivos que también hemos comentado. El tema de los acabados, por ejemplo, yo creo que lo que sí que se ha visto a raíz, por ejemplo, una tendencia muy clara a raíz de todos estos cambios que hemos vivido y de las cosas que estamos viendo, ¿no? Pues los problemas de suministro que está habiendo, todo este tipo de cosas, yo creo que ha puesto sobre la mesa el tema de la calidad. Entonces, y esto va a afectar a los acabados. O sea, realmente que un producto, aunque su calidad como producto pueda ser más o menos discutible, que su acabado
transmita calidad, yo creo que va a ser una tendencia al alza en todos los sectores y que los productos de consumo realmente lo van a notar, ¿no? Y que ya nos queremos alejar de este plástico chino, ¿no? de este plástico de mala calidad. Oye, sin menospreciar a los chinos, pero claro, o sea, a que me entendáis, ¿no? Y estamos buscando nuevas sensaciones en los materiales que nos transmitan esa calidad y calidez también mediante los propios materiales. Entonces, bueno, yo creo que sería un poco esto a rasgos generales. Luego, evidentemente, en cada caso, en cada sector, son muy diversas las variantes que puede haber. Pero bueno, yo creo que vendrán cosas chulas en los próximos meses. Genial, Paula. Pues muchas gracias también por todas estas vertientes, ¿no? que tú estás viendo y que efectivamente Carla y yo también vemos todos los días al estar siempre a pie de cañón, que nos movemos hacia esa dirección. O sea que yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y yo te quería preguntar, para ir cerrando ya un poco también este episodio, que nos quedamos ya sin tiempo, por alguna recomendación que le quieras hacer a la gente que te está escuchando, de cosas a lo mejor que a ti te inspiren o cosas que te permitan a ti mantenerte creativa o en ese ámbito de estar siempre buscando la nueva tendencia o buscando el nuevo material, ¿no? El nuevo acabado, que puede ser pues desde películas que te hayan marcado, libros, blogs, artículos, revistas, lo que tú quieras, algo que te gustaría compartir con la gente y que te gustaría que ellos viesen. Vale, bueno, aquí son muchas cosas, ¿eh? Te podría estar aquí diciendo un buen rato. Bueno, por ejemplo, en cuanto a bibliografía específica de CMF, es una pena, pero como te diría que hoy por hoy en Amazon puedes comprar un único libro que es realmente interesante. Es de Laura Becerra, si no me equivoco. No, de Liliana Becerra, perdón. Y bueno, y es realmente interesante porque habla sobre todo del tema metodológico, ¿no? De psicología del color, este tipo de cosas. Luego, pues, bueno, cualquier libro en ese caso que hable sobre el color, que de eso sí que habría muchísima más bibliografía. Hay libros realmente interesantes. Esto a todo aquel que le interese me puede escribir un email y le paso una bibliografía más específica. Pero bueno, por ejemplo, a nivel de inspiración, el colectivo que he comentado de Color Community, yo actualmente formo parte de él, pero hasta formar parte para mí realmente fue un descubrimiento, porque sobre todo trabaja en open source y todas las investigaciones que se hacen, bueno, que actualmente hacemos en torno al color son abiertas. Entonces, es algo que realmente es muy novedoso porque todas las investigaciones de tendencias son muy costosas. Entonces, tanto para los estudiantes como para los freelance, ¿no?, que acabamos de empezar, realmente poder optar a un libro de tendencias es algo muy inaccesible y ellos hace años ya lo vieron como un elemento muy interesante de poder dar visibilidad a todas estas investigaciones que se hacían. Entonces, yo invito a todos aquellos que están escuchando a que visiten la página de colorcommunity.net porque tiene muchísima información sobre color, pero sobre color aplicado, porque bueno, actualmente somos 4 miembros y bueno, y de distintos sectores, tejeduría, automoción, arquitectura y producto, y bueno, y realmente hacemos informes que son descargables, súper interesantes. Y bueno, y yo creo que eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Luego, pues todas las como grupos de investigación de tendencias, como puede ser Futurea, que trabaja a nivel nacional, ¿no? Donde nos conocimos, Antonio, y bueno, y a nivel nacional la verdad es que hay cosas que se hacen muy interesantes. Y luego, por ejemplo, no sé, por decir alguna, como has comentado, una película o algún elemento así que me llama mucho la atención, cómo trabajan en CMF. Pues, por ejemplo, algo que me interesa mucho y que me parece que lo hacen muy bien, no sé si tienen gente específica o tienen muy buenos directores de arte, pero la productora de Little Spain realmente creo que trabaja el color, material y acabado de una manera súper interesante y porque mediante los colores, los materiales, las texturas, generan unos escenarios bueno, con unas referencias brutales. Y bueno, y la verdad es que lo hacen muy bien. Y yo creo que esto sería así un poco en resumen. En este tema podría explayarme horas, ¿eh? También te lo digo.
Con eso está increíble, nos das mucha idea. Muchas gracias, Paula. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, súper interesante. Gracias por venir a compartir, gracias por estar con nosotros, por darnos este conocimiento, por ampliarnos toda esta parte del desarrollo, del diseño que está tan en boga, esta parte de CMF y que nos ayuda también a replantear algunas otras cosas. Y bueno, compártenos tus redes, compártenos tu página, dónde te puedes ir la gente, dónde te pueden mandar el mensaje, cómo te contactamos. Vale, bueno, oye, lo primero, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, sobre todo porque, como he dicho, es una especialidad muy poco conocida y al final este tipo de plataformas también nos dan visibilidad a este trabajo que hacemos desde nuestro estudio así pequeñito. Entonces, muchas gracias de verdad por la oportunidad. Y bueno, y nada, en cuanto a redes, bueno, como ha dicho antes Antonio, mi estudio se llama Cala Creative Studio. Estamos ubicados en Bilbao, pero bueno, trabajamos a nivel nacional e internacional. La verdad es que en Bilbao estamos poquito, pero bueno, allí tenemos una terraza para un café cuando queráis. Y nada. Te caigo pronto, Paula. Muy bien, pronto. Y nada, y en cuanto a redes, pues con la referencia a Cala Creative Studio y mi email hola@calacreativestudio, bueno, o sea, sois libres de contactar conmigo cuando queráis y os contestaré encantada. Pues genial, Paula. Gracias, Paula. Pues, muchas gracias por tu tiempo y gracias también a todos los que habéis escuchado hasta aquí. Así que yo también os animo a que reviséis ahí la página web de Cala Creative Studio o busquéis también a Paula en LinkedIn para que podáis conectar. Así que nada más, Paula, mil gracias por tu tiempo y por todas las cosillas que has ido compartiendo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.